Saludos, estimados alumnos, espero se encuentren muy bien. Ok, el día de hoy vamos a hacer una exposición sobre un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el rol de la mujer en la prehistoria, tanto en el Paleolítico como en el Neolítico. Vamos a hacer contrastes, vamos a hacer diferencias y vamos a también al final, como un anexo, vamos también a ver sobre el rol de la mujer en las civilizaciones más importantes, como son en la China antigua, en la India, en Egipto y en Mesopotamia, como un anexo, ¿no? Porque esto es materia de primero bachillerato. Más sin embargo, la primera parte del rol de la mujer correspondería a noveno año de básica, ¿ok? Entonces, antes de empezar, pues bien, nosotros vamos a reflexionar con algunos unos gráficos y también antes de empezar me gustaría compartir con ustedes un poema de mi autoría que va dirigida a la mujer primitiva, ¿no? Referenciando al tema que vamos a tratar el día de hoy. Dice de esta manera, ¿no? Mujer descendiente de la luna y las estrellas, tu lumbre y tu presencia siempre arde, guías la historia con tus gestas, tu descendencia perdurará por siempre. Mujer que la historia y en relatos nombra, creadora del conocimiento eterno, sustentadora que sin ti no hubiéramos existido, cuán dura y sacrificado tu oficio marcó tu vida. Diosa madre de la tierra fértil, el ser humano de sin ti perdido estaba, cuidadora del ser humano frágil, de una naturaleza hostil, cuida. Tu arte colorido perdura en arte, tu figura en Venus prominente destaca, tu inteligencia en silencio demostraba el universo de tu encierro en mente. Cuán duro tu vida en este mundo, sin escuela ni manual que te enseñe, tú observadora del camino del entorno, a mujeres a futuro dejas tu conocimiento ilustre. Oh madre que alimentas el mundo con tus mitos y tu presencia histórica. El mundo recuerda tu vital importancia. Sigues viva en cada mujer hasta el infinito. Ahora, una vez compartido esto, me gustaría reflexionar sobre estas imágenes ilustrativas sobre el papel protagónico que tuvo la mujer en aquellos tiempos, ¿no? Respondiéndonos estas preguntas. ¿Qué personajes son las protagonistas de cada uno de los gráficos? Aquí podemos ver a los seres humanos en la época primitiva, ¿no? Cada uno cumpliendo sus diferentes roles. La segunda pregunta es, ¿qué papel ocupa la mujer en cada imagen? Entonces, podemos ver que la mujer en el primer gráfico, pues, si bien es cierto, no tenía papel dirigido a la casa directa, pero a la casa menor sí. Vemos acá pues en este gráfico hace referencia ya en el neolítico, porque ya están optimizando el terreno y aplican la agricultura y la ganadería. Entonces la mujer vemos que empieza con roles como la alfarería, también el cuidado de los niños, ¿ok? En la segunda imagen pues podemos ver que en la casa menor, como explicaba, y también acá en el paleolítico, en la tercera imagen, pues el cuidado de los niños en las cuevas y también de los adultos cuando están enfermos. ¿Qué enseñanzas pues se transmiten? Pues cada uno ocupa un papel importante dentro del grupo social. Cada uno tiene su función, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en esta sesión. Vamos a hacer una trivia de conocimiento, que al final, después de haber visto esta clase, vamos a poder responder de manera personal. ¿Cómo eran las antecesoras prehistóricas de la mujer actual? ¿Serían de la misma contextura o serían distintas? ¿Cuál era el papel de la mujer en la prehistoria, tanto en paleolítico como en neolítico? Es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Y qué rol tuvo la mujer en la educación? ¿Será que tuvo un rol secundario o será que tuvo una parte primordial dentro de la transmisión del arte, la cultura y las ciencias? ¿Ok? Continuando, pues, vamos a hablar ya específicamente de la mujer en la sociedad primitiva. ¿De acuerdo? Cabe señalar que la mujer primitiva era muy distinta a la mujer actual. En la antigüedad, claro, como no se tenía un sistema de sanitario ni tampoco un sistema de salud que potenciara un mejor estilo de vida en las mujeres y también en los varones, pues obviamente las mujeres fallecían muy jóvenes. ¿Sí? El índice de vida de las mujeres era entre 50 a 60 años y ciertos grupos particulares de mujeres pues que llegaban a más edad avanzada.
En cambio, las de los varones era más corta, más que todo porque estaba específicamente dentro del entorno más salvaje y más hostil de aquellos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, tanto en figura como en morfología era muy distinta. Claro, no era tan alta en ciertas zonas, dependía también esto de la estatura, no variaba, pero la figura femenina en aquel entonces era más robusta, más resistente y más fuerte, especialmente por el ambiente tan hostil en la que tuvo que vivir, o sea, la naturaleza. Antes que nada, es importante establecer las etapas de la historia para no irnos perdiendo dentro de la línea de tiempo de la historia. ¿Okay? La prehistoria corresponde al paleolítico, tanto inferior y superior, el neolítico y posterior, revolución de los metales o edad de los metales. Y dentro de la antigüedad, después de la época de glaciación, pues las sociedades más importantes como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Posteriormente vendría la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, en donde nosotros vivimos. Ahora vamos a hablar directamente de la mujer antigua y la mujer más célebre conocida. Vamos a hablar en este momento de Lucy. Lucy era una Australopithecus que fue encontrada en las riberas de un río. A los restos encontrados de este antepasado nuestro, de sexo femenino, se le dio el nombre de Lucy. Como le explicaba, es una Australopithecus afarensis que tiene 3.5 millones de años. Se ha encontrado el 40% de su esqueleto y aproximadamente medía 1,10 m, es decir, era bajita, y pesaba 27 kilogramos. ¿Qué sucedió? Ella no pudo adaptarse a la vida en la tierra y fue sepultada en el fango de un arroyo. Le pusieron el nombre, como dato curioso, le pusieron el nombre de Lucy porque en el momento de encontrarla estaban escuchando la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Es por esa la razón que pusieron o la bautizaron con el nombre de Lucy. Ok, ¿qué se considera paleolítico? Es importante conocer esto. Desde el comienzo del ser humano hasta la invención de la agricultura y la ganadería corresponde al periodo, sí, paleolítico superior. Ok, cuando se da la optimización de esto, empieza el periodo neolítico. Ok, se puede decir que el ser humano, como Homo sapiens sapiens, tiene una edad entre 30.000 años. ¿Ok? También en el Paleolítico pues se da un periodo afectado por un largo proceso evolutivo y también por glaciación, especialmente en los polos. En las partes centrales pues será más caliente, ¿no? Especialmente en África, ya que África es considerada como cuna de la humanidad, ¿no? Entonces, esta era la parte donde salió el ser humano. Las sociedades se dedicaban en este periodo a la caza, la recolección y el carroñeo. Más que todo, esta sociedad, el ser humano en estos tiempos, era nómada y era depredador tanto de naturaleza como de animales. Iba rondando por todo sitio para poder adquirir los alimentos para poder vivir. No tienen un sitio fijo donde vivir, es por eso son nómadas, como lo explicaba, y por eso una sociedad depredadora. Ok, hablando de la mujer paleolítica, pues dentro de los roles que tenía la mujer, era que cuidaba a los niños. La maternidad era la parte más fundamental dentro del periodo paleolítico, pero también participaba en el resto de tareas como la caza menor, la pesca y la recolección. También labores de artista y también sacerdotisa, porque en estos tiempos tenían un pensamiento más cosmológico, en la cual le daban significado a los fenómenos de la naturaleza, asumiendo ciertos, o bueno, aquí aparecieron ciertos dioses, ciertos mitos, ciertas leyendas para explicar estos fenómenos que ocurrían o que eran naturales, que actualmente ya conocemos mediante la ciencia. En aquel entonces la mujer era encargada o interpretaba estos fenómenos desde su punto de vista. ¿Ok? ¿Qué más hacía la mujer paleolítica? Pues era la parte referencia de la sociedad, la que inculcaba la cultura, la que mostraba el arte, la que
diseñaba formas de comportamiento dentro de sociedad. En la prehistoria, la mujer tuvo un papel muy fundamental para la creación y la transmisión de la cultura y también de la educación como parte fundamental. Y a toda esta centralidad la denominamos como matriarcado. Aquí aparece la palabra matriarca o matriarcado. Si bien es cierto, la mujer no tenía un papel protagónico fuera o afuera del campo o en la naturaleza, sí lo tenía dentro de la estructura interna de la sociedad. Es decir, ella organizaba el grupo y también enseñaba a los niños, a las niñas, a las jóvenes, a las madres, ¿ok? Con sus enseñanzas y formas de organización pacífica hasta aquel entonces. Muy bien. Hablando del protagonismo femenino en las sociedades primitivas, se extendió a aspectos como la educación, como ya lo explicamos, la mujer, en base a su conocimiento empírico y en base a la práctica, pues ella enseñaba, sí, de madre a hija y así sucesivamente el conocimiento que había sido adquirido en base a la experiencia. En el plano de la agricultura, pues se dice que ellas son las descubridoras de la agricultura. ¿Por qué razón? Pues gracias a ella las personas pudieron, bueno, ellas vieron este cambio que se daba en las plantas, que detrás de caer al suelo empezaba a germinar nuevas plantas y obviamente descubrieron la agricultura y fue un medio óptimo y sustentable para poder abastecerse de alimentos en situaciones cuando no tenían. También en la manufactura ellos empezaron a diseñar vasijas para contener el agua, ¿sí? Para guardar sus alimentos. Y esto apareció una nueva distribución de trabajo llamado la orfebrería. También en el plano de la salud, ellas empezaron a experimentar con las plantas de su entorno. Apareció la arbolaria como un método también de trabajo para enfocado a las curaciones y las asepsias de las personas. Okay. Como había un alto nivel de mortalidad, pues vemos que el uso de plantas medicinales ayudó a curar a las personas, ¿no? También en el plano de la salud, como le explicaba, ellas se podría considerar que eran las primeras mujeres que se encargaron de diseñar, de diseñar formas de curaciones, especialmente del ambiente hostil. ¿Okay? También en el plano religioso, vemos que las mujeres tienen un pensamiento mucho más imaginativo y fueron las primeras que crearon teorías para descubrir las razones por las cuales se dan los fenómenos de la naturaleza. ¿Okay? Atribuían ciertos fenómenos tanto con dioses o también con animales, es decir, relacionaban. ¿De acuerdo? O sea, dentro del papel mágico de la mujer en el Paleolítico, aquí muchas mujeres se encargaban del lado espiritual de la comunidad. El nacimiento en este periodo y en este entorno tan hostil era un milagro. Como ustedes saben, en la actualidad, pues los métodos de pediatría y también de neonatología permiten sustentar la vida desde los primeros días, es decir, hasta antes del nacimiento y durante la concepción también. Pero en este periodo, pues no habían médicos, más sin embargo, las madres de edad más avanzada sabían ciertas técnicas como para labor de parto y la alimentación o curación y sustentación de la vida de los niños, que nacían en un ambiente muy hostil, frío, ¿ok? Ya que en ese entonces ya no teníamos pelaje como los antepasados, por ejemplo, los australopithecus. Aquí la supervivencia del grupo dependía de la fertilidad. Vemos que aquí las niñas pues empezaban a procrear desde muy jóvenes. Tenían pareja desde la edad en la cual ellas menstruaban. Entonces, el concebir una familia era muy breve en aquel entonces. Ahorita en la actualidad vemos que esto ha cambiado. Muy bien, pero en aquella época las mujeres pues contraían nupcias o se juntaban muy jóvenes porque el índice de mortalidad era muy alto. Las mujeres vivían, como expliqué en un principio, entre 50 y 70 años, mientras que los varones, la edad muy avanzada, 50 años, 60 en casos particulares. También ellos referenciaban a la mujer como parte fundamental de la fertilidad.
Existen figuritas pertenecientes al arte mobiliar que pretenden invocar el poder femenino de la fertilidad. A esto lo llamamos las Venus. Aquí en América Latina también hay las Venus de Valdivia. ¿Qué son estas Venus? Son figuras de arcilla, son figuras de madera que representan a la mujer fértil, mostrando las partes o caracteres sexuales secundarios y primarios, como son, y también exagerados como característica, ¿no? Como son la parte del pecho, la parte de las caderas, ¿ok? Demostrando como figura de fertilidad. Estas Venus paleolíticas se las encontraron también en muchas y en varias zonas de Europa, África y también aquí en Ecuador. Muy bien, como se explique esto, ¿qué representa? Pues fertilidad. Ahora vamos a hablar del neolítico como tal. ¿Ok? Vamos a hacer aquí un pequeño contraste. En el paleolítico, como explicaba, el aprendizaje era espontáneo, empírico. No había un conocimiento anterior, sino que las madres enseñaban a sus hijas. El conocimiento era empírico y práctico para ese momento. No había un manual que te enseñe a ser mamá, sino tú aprendías de las ancianas o las mujeres que tenían mayor edad y experiencia. Todo se transmitía por la observación, la experiencia y también la imitación. Lo que era útil en aquel entonces era usar herramientas, transformar pieles, fibras vegetales, usar el fuego y cazar y recolectar. ¿Muy bien? La enseñanza era, bueno, en cambio, en el neolítico la enseñanza era más dirigida y más sistemática. La enseñanza se recibía desde la niñez. También en el neolítico aparecen más mitos y tradiciones sobre el origen del mundo. Aparecen normas de comportamiento tanto para varones como para niñas, consideradas también inspiración divina y creencias religiosas. El cúmulo de conocimientos sobre las plantas o la arbolaria, los animales, el conocimiento precientífico. ¿Okay? Una de las formas de transmitir el conocimiento fue mediante el arte rupestre durante el neolítico hasta que apareció la escritura. Vemos acá que por razones físicas, biológicas y afectivas, dentro de la división del trabajo, a la mujer le correspondió la alimentación y siempre ha sido, y hasta la actualidad, dar el seno, porque a partir del seno, la madre transmite toda la inmunología para que el niño pueda resistir este entorno tan hostil como es la naturaleza. Entonces, la mujer le correspondió la alimentación de los infantes mediante la lactancia materna, en una era de esperanza de vida mucho más baja que la actual. Esta actividad era de suma importancia para la supervivencia de la especie humana. Correcto. Ahora hablando directamente de la agricultura en el neolítico, el rol que tuvo la mujer. La agricultura, por su fuerza en sí, los hombres más robustos se dedicaban a cazar animales grandes y feroces. No siempre lo lograban y regresaban con las manos vacías. Las mujeres garantizaban alimentación gracias a las que recolectaban frutas, frutos secos, raíces, hojas, granos, tallos, insectos y también se dedicaban a la caza de animales pequeños. Esto permitía sustentar la deficiencia en el caso que los varones no pudieran conseguir el alimento. Por otra parte, algunos científicos han propuesto que por haber estado más cerca de los refugios, las mujeres inventaron lo que es o se denomina la costura y la alfarería, como lo explicamos en un principio. ¿Okay? Más que todo por la necesidad en el almacenaje de alimentos. Dentro del plano de la salud, las mujeres también, a las mujeres tuvieron el papel protagónico porque también debido a su función recolectora, refiriéndonos a las mujeres, habían aprendido primero sobre las plantas, de manera que es probable que se hayan utilizado para curar ciertos males, esto ya lo denominamos herbolaria. Asimismo, las mujeres se encargaron del cuidado y la higiene de los refugios. Algo que ha quedado marcado también genéticamente en la memoria, el cuidado de los hogares y la limpieza de los refugios o los hogares en la actualidad. Entonces ahí podemos corresponder ciertas cosas y ciertos roles que han permanecido hasta la actualidad. Dentro de la religión, como ya sabíamos en el Paleolítico, las mujeres se dedicaban a lo que es recolección, caza y pesca, a las realidades espirituales o el animismo, ¿sí? Correlacionándose con animales
y la influencia del espíritu animal en la vida del ser humano y del hombre. En cambio, en el Neolítico, la mujer está enfocada y dedicada a la tierra y a la cosecha. Por ejemplo, en la revolución neolítica en América Latina, la mujer se la relaciona con la madre tierra, o la Pachamama. El objeto de adoración, diosa madre. ¿Qué más se le referencia a la mujer en aquel entonces? El culto a la fertilidad de la tierra. Dios es mujer, porque de la tierra nace las nuevas plantas y cuando perece regresa nuevamente a su a su tierra madre. ¿Okay? Y aquí también se da el culto en representación a las Venus que explicamos anteriormente, que son figuras femeninas de vientre, cadera y pechos pronunciados. Por otra parte, muchas mujeres del pasado muestran a las mujeres integradas en ritos y también como en asuntos religiosos. Ya finalizando esto del Neolítico, ¿qué es lo que marca el fin del Neolítico? Podemos decir que el Neolítico, ¿sí?, comienza con la aparición de la agricultura y termina con la aparición de la escritura. Tenemos un periodo neolítico que empezó en el año 12.000 y termina aproximadamente en el año 4.000 a.C., obteniendo más proceso de desarrollo que en el primero. ¿Ok? Prácticamente esto correspondería a lo que es prehistoria, más es importante ir ahondando en los conocimientos sobre el rol de la mujer dentro de las sociedades más importantes que se dieron a partir de la finalización del Neolítico. Muy bien, esto como un material extra, vamos a hablar del rol de la mujer en Medio Oriente, en las antiguas civilizaciones más importantes, como son Mesopotamia, Egipto, India y China. De una manera más breve y más rápida, ¿ok? No andando tanto en detalles. Entonces, vamos a hablar del rol de la mujer en Mesopotamia. Entonces, salimos del Neolítico, empezamos un periodo post-neolítico y podemos ver que aquí la mujer tiene un rol más distinto, mucho más diferente. ¿Ok? Específicamente en Mesopotamia, la mujer estaba sometida a los deseos del varón, a los deseos del hombre, tanto padre, tanto hermanos mayores o suegros o marido. ¿Ok? El matrimonio estaba acordado desde un principio por los padres o por los hijos, en el caso que el padre hubiera fallecido antes. El divorcio dependía de la situación. Quien tenía la culpa tenían o no a los hijos. Es decir, si la mujer era encontrada en actos negativos, pues ya existía una especie de tribunal y siempre se le daba cierto privilegio al varón. ¿Ok? Y todo esto dependía de cuántas evidencias o veracidad tenga sobre los hechos. Pocas personas sabían leer y escribir, refiriéndonos a las mujeres, muy pocas. Solo ciertas mujeres que tenían ciertos lazos nobles podían recibir una mera y ligera educación, muy diferente a la actual. Las mujeres en estos tiempos trabajaban como tejedoras, como hilanderas y también con el ganado, todo dependiendo del estatus social en el que se encontraban. Ahora sí, hablando directamente de la mujer en Egipto, pues vemos que la mujer se la reconoce. Aquí el panorama es muy distinto, muy diferente. Aquí la mujer se la reconoce no como igual al hombre, pero sí como un complemento. Ellas podían manejar su propia herencia o negocio. Ellas elegían con quién casarse, pero siempre consultando al padre. Ellas podían participar en varios trabajos, también dependiendo de la escala social a que pertenecieran. La educación dependía de la clase social. Las mujeres de clase media y alta, ellas tenían una tasa más alta de alfabetización. Eran educadas, se podían educar. Algunas mujeres accedieron al trono de faraón, ¿ok? Como Cleopatra, que fue la última faraón antes de ser apropiadas por el Imperio Romano. Las mujeres pudieron ejercer sus derechos, ya que aquí las mujeres podían ejercer sus derechos porque en sí ellas tenían la libertad de trabajar y salir públicamente. No había tanta restricción como en otras sociedades.
Aquí, hablando directamente de otra sociedad importante, tenemos a la mujer de China, pero de la China antigua. Aquí era una sociedad patriarcal. ¿Qué quiere decir patriarcal? Pues el hombre como figura representativa del hogar y del Estado. ¿Ok? Entonces, en una sociedad patriarcal, rural, en donde la tierra y producir la tierra era lo más importante, el hecho de tener una hija tal vez un poco menos fuerte que un varón era una pérdida económica según ellos. Por lo que al nacimiento eran ahogadas o abandonadas al nacer y estaban bajo la benevolencia del padre, que él podía, si por la pena, aceptarla dentro del hogar o simplemente repudiarla y dejarla morir. Muy injusto en aquellos tiempos, especialmente con infantes. La mujer china era preparada para el matrimonio desde la infancia. Por lo general se casaban a los 17 años y de matrimonios que habían sido acordados entre familias y se conocían en la ceremonia. ¿Ok? Una vez casada, la mujer pasaba a depender de su marido y servía en las labores domésticas. Por ejemplo, ante la viudez, las mujeres que volvían a contraer matrimonio eran etiquetadas como inmorales. Esto dentro del rol de la mujer en la antigua China. Y finalmente vamos a hablar del rol de la mujer en la India antigua. Aquí se puede considerar que el rol de la mujer en aquellos tiempos era mucho más complicado. Las mujeres de la antigua India estaban enfocadas a labores directamente domésticas. Si se casaban, pues ellas dejaban de depender de su padre y ahora pasaban a depender o de su suegra o depender de su suegro y directamente o de su esposo. Tenía que someterse ante todas las leyes que estaban en el otro hogar y perdía el derecho de heredar de la casa de su padre. En cuanto a las viudas, si una mujer enviudecía, pues era como obligación moral, y llámese moral, el hecho de que sea cremada con su marido fallecido y mientras se dirigían al río Ganges, ¿ok? Porque decían que tenían que acceder directamente al paraíso juntos. En el caso que la mujer no estaba de acuerdo, pues perecía, no se le daba la oportunidad de contraer otra vez matrimonio y perecía siendo etiquetada por la sociedad. Bien, ahora vamos a hablar directamente, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado en un pequeño mapa conceptual que tenemos aquí. Vamos a dejar de compartir. Ok, vamos a hacer un pequeño cameo. Y aquí en nuestro gráfico podemos ver, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto sobre el rol de la mujer, tanto en el Paleolítico como en el Neolítico. Dentro del Paleolítico podemos ver que las mujeres se dedican a la caza, la pesca y la recolección. Tienen un papel activo en todos los ámbitos. Comparten todo tipo de esfuerzos con los hombres. Cada mujer era capaz de hacer lo necesario para sobrevivir, aunque en ocasiones habían divisiones del trabajo por edad. Ninguna se especializa en ningún trabajo, aunque sí en algunas actividades como el chamanismo, en ciertas creencias cosmológicas, artesanas y nodrizas. En cambio, en el Neolítico no cazan, fundamentalmente son mujeres del hogar y dedicadas a ser madres. Atienden a los niños, ¿sí? Y son guardianas de ellos y también de su comunidad. Cuidan las cosechas, seleccionan y cruzan las especies silvestres, así como producción de alimentos y recolección de las plantas con fines curativos. Se dedican a tejer cestas, moldear cántaros de arcilla u otros elementos, ¿sí? Para almacenar especialmente el agua y, entre otras cosas, de material que estaba más a accesos humanos y obviamente esto permitía manejar una mejor motricidad, ¿ok? Es por eso que a las mujeres se denomina que genéticamente viene adquirido pues una motricidad mucho más desarrollada que los varones. Que los varones pues motricidad un poco más gruesa y más fuerza, genéticamente hablando, ¿no? También curten pieles que utilizan además para abrigarse y construir nuevos tejidos a fin de protegerse del frío, ¿sí?
También construyen tiendas, cabañas, y más que todo cuando se termina esta etapa de frío, llamado helado. ¿Ok? Entonces, eso ha sido todo abarcando directamente el rol de la mujer en el Paleolítico y en el Neolítico, es decir, en la prehistoria. Hemos observado pues diferentes roles que han tenido y cómo ha sido pues la sociedad en algunos casos muy injusta con las mujeres. Espero que les haya agradado esta presentación y nos estaremos viendo pues en otra ocasión. Muchas gracias.